Para los que no saben, no somos la Asociación de Abogados Judíos, somos una ONG que funciona acá en Argentina. Tenemos, bueno, un campo de acción amplio. Hemos hecho últimamente, bueno, charlas sobre derecho del consumidor, sobre temas vinculados al judaísmo, como fue la Guerra Malvinas. Bueno, justo se acaba de unir el presidente de la asociación, que es Hernán Nagenson. Y bueno, tenemos la verdad que un abanico amplio de temas que nos interesa, todos relacionados con los derechos humanos, la democracia. Obviamente somos abogados y tenemos esta visión de la sociedad. En ese sentido, bueno, con Carlos venimos hablando hace ya más de un año, más allá de que primero conseguimos a través de Victoria, de su hija, que es miembro de la asociación, e independientemente nos juntamos con él y desde un primer momento mostró un montón de ganas de sumarse, y la verdad que para nosotros es un orgullo porque él es el primer embajador judío de carrera, ¿no? La verdad, lo cual es todo un mérito, un ambiente donde históricamente el pueblo judío no tenía mucha incidencia. Y en ese sentido, bueno, tiene un currículum frondoso, ahí está, lo puse en el chat del grupo. Es graduado en abogacía, completado en relaciones internacionales en Flaxo, candidato MA de la School of Advanced of International Studies en la sede de Bolonia. Fue profesor en distintas universidades en Argentina, Uruguay, Italia, diplomático de carrera, 35 años de experiencia. Ha servido a la nación en funciones en Uruguay, Paraguay, China, Armenia, Italia. Fue ministro plenipotenciario y encargado de negocios ad interim en la Embajada de Argentina en Italia. El año pasado fue director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería y ascendió a embajador plenipotenciario en el año 2018 y actualmente se desempeña como representante permanente de la República Argentina ante la ONU en Roma, ante la FAO, ante PIM. Bueno, la verdad que está en el medio del ojo del huracán, ¿no? Con todo este tema de Italia, con todo el tema del coronavirus. Así que lo que le habíamos pedido es que diera un poco un pantallazo sobre lo que está ocurriendo ahí. La idea que hemos hecho en otros eventos, que vayan haciendo las preguntas si quieren en el chat, y después un moderador nuestro transmite las preguntas y así lo hacemos ordenado. ¿Les parece bien? Perfecto. Todo así, simbolito con el dedo. Bueno, todo esto entonces... ¿Me ves, no? ¿Me ves ahora? Ahí está, ahí te vemos. Dicho esto, silenciamos a todos, lo dejamos solo en volumen a Carlos, y después, si les parece, le doy el pie a Hernán para que sea quien modere la parte de las preguntas y demás, ¿sí? Bueno, gracias a la asociación, gracias a Hernán Nagenson, a vos, Agustín, gracias a Victoria que me alentó a que lo haga. Tuve un pequeño percance con la computadora, parece que la pandemia también es el mecanismo para poder vernos, por eso te decía, estaba consultándote si estaba saliendo bien, y al mismo tiempo, al no poder usar la computadora, tuve que apelar a los instrumentos más básicos, que es el de la hoja y la lapicera, así que he hecho lo que pude en esta última hora trabajando para reemplazar la tecnología. Pero bueno, después de estas excusas, lo primero que quiero decir es que esto no va a ser una conferencia, que esto no va a tener nada que ver con la posición oficial de la Cancillería Argentina, que no voy a hablar de política interna de la Argentina y que lo que diga lo digo en título absolutamente personal y en términos de lo que yo interpreto como una actividad académica fuera de la función oficial que yo tengo en este momento. Por lo tanto, lo interpreto como un conversatorio, como una manera de poder contarles un poco algunas reflexiones que estuve pensando, me gustaría compartirlas, y si se me hace muy largo, me avisás y trato de cortarla, pero por supuesto estoy abierto después a todas las preguntas que cada uno quiera formular. A ver, nadie
nadie domina el futuro y eso genera un gran desconcierto y una gran perplejidad. Cuando todos los que estudiamos relaciones internacionales, una de las cosas que pudimos rápidamente entender, que la estructura internacional esencialmente es anárquica. Y cuando decimos anárquica, lo decimos en comparación a las estructuras jerárquicas que la conforman de alguna manera los Estados-naciones. Ahí uno tiene bien claro que hay una superestructura, hay una estructura jerárquica que funciona con una autoridad a la cual todos deben respetar. En el escenario internacional no existe una estructura jerárquica, por lo tanto es una estructura de carácter anárquico. Y no es que no se ejerza el poder, y la anarquía no es lo mismo que el caos. Por lo tanto, existen criterios de orden, pero repito, la esencia del sistema internacional es básicamente, la esencia es anárquica. La Guerra Fría fue un criterio de orden, en la anarquía. El mundo, sin lugar a dudas, vivió en cada una de las áreas de influencia, tanto en el área de influencia de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, en aquel momento, situaciones absolutamente dramáticas. No tengo necesidad de explicarlas, todos las conocemos. Pero desde una visión global, ese escenario era más predecible y menos incierto. Estoy hablando desde una visión global. Obviamente, si vamos a los casos puntuales de los que padecieron la acción de cada una de estas superpotencias, indudablemente entramos en otra discusión. Pero en términos globales, era claramente un escenario más predecible, menos incierto. El poder nuclear imposibilitaba una guerra abierta, aunque por supuesto eso generaba un equilibrio inestable, delicado, frágil, vulnerable. Después de 4 décadas de Guerra Fría, y con la caída del muro, lo que por lo menos yo percibí fue, porque además justo en el año 89 yo estaba aquí en Roma, estaba en la Universidad de Bolonia, estaba haciendo mi maestría en la Johns Hopkins, una de las cosas que empezamos a percibir en el debate con otros colegas, con otros académicos, era que se estaba implantando un relato triunfalista, donde se planteaba la democracia y el capitalismo habían vencido al comunismo, por lo tanto se terminaban las ideologías, pero ¿qué tipo de capitalismo era el que se implementaba? ¿Qué tipo de modelo capitalista? Claramente lo que fuimos viendo con los procesos y con las diferentes secuencias que hemos sido testigos, es que se implantó una visión neoliberal solidificada a partir del consenso de Washington. Una idea de pensamiento único, no había prácticamente escenario en el margen de la discusión política internacional para imaginarse un escenario alternativo, porque prácticamente parecía que todo se centraba en ese pensamiento único. Claramente, la evolución iba dando además otros elementos que daban una configuración del sistema internacional muy particular, porque la revolución tecnológica avanzaba de manera ilimitada y de manera muy acelerada, y la revolución de las comunicaciones, y claramente, si bien la globalización no era un proceso nuevo, porque la globalización de la economía era una cosa absolutamente que venía de mucho tiempo atrás, está claro que las fuerzas de la economía, sobre todo las fuerzas de las finanzas, fueron capaces de utilizar todos los instrumentos tecnológicos como para poder, de alguna manera, desarrollar una segunda fase, una nueva fase de la globalización, donde la economía claramente fue hacia un desequilibrio en favor de las finanzas, y lo que uno pudo empezar a observar, que todavía lo vemos, que la economía real empezó a estar al servicio de las finanzas y no las finanzas al servicio de la economía real. ¿Por qué digo todo esto? Porque indudablemente el proceso de globalización financiera no fue en paralelo a un proceso de globalización política, donde los estados también operaron o empezaban a operar de manera global para conformar una fuerza política que pudiera equilibrar las consecuencias de ese poder financiero que operaba globalmente. Por lo tanto, era muy difícil para los países, para los estados, estar en condiciones de negociar en un escenario más o menos razonable, y el poder financiero de alguna manera fue determinando y sigue determinando la regla de juego de la economía de la mayor parte de los estados. Quiero decir también que en este proceso hemos visto como un debilitamiento de las instituciones internacionales, de los regímenes internacionales. Esos mismos regímenes, que son los
son el producto del orden de la guerra, de la posguerra, básicamente construido por los Estados Unidos, sostenido por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos asume ese liderazgo, de alguna manera también asume el costo de sostener y pagar esos bienes colectivos de la sociedad global a partir de sostener esos regímenes internacionales y esas instituciones. Pero lo que vemos es un debilitamiento de esas instituciones, ese debilitamiento continúa hoy, y también empezamos a ver y vemos profundizado hoy lo que se llaman las sociedades duales, o sea, lo que antes uno hablaba de que el centro desarrollado estaba en el norte y la periferia en el sur, empezó a darse procesos donde también cada centro tenía su propia periferia. Es decir, la marginalidad, la inequidad social, el nivel de desarrollo inequitativo de la economía y la distribución inequitativa del ingreso empezó a percibirse de manera generalizada. Por lo tanto, el fenómeno de la inequidad social aparece como un punto central. Cuando se caen las Torres Gemelas en el 2001, digamos, la comunidad internacional fue testigo también de otro elemento, que era comprender que tampoco ese nuevo orden era un orden que le daba más seguridad o más paz. Empezó a entender también la fragilidad de este nuevo orden. Quedaba claro entonces que si bien Estados Unidos era la superpotencia con más recursos que ninguna otra, tanto en lo económico, en lo financiero, en lo militar y en lo tecnológico, no tenía la capacidad o no estaba dispuesta como potencia a pagar los costos de seguir siendo la potencia ordenadora en la anarquía. Porque, como dije antes, para ello había ciertos bienes colectivos que debía sostener, que a mi criterio fundamentalmente tenía que ver con proveer reglas globales para equilibrar el poder de las finanzas y no jugar el juego de esa dinámica en favor de la finanza, promover acciones de cooperación global para reducir la inequidad social, cosa que tampoco Estados Unidos, por supuesto, jugó en ese rol, y tampoco lideró las acciones para mitigar las consecuencias del cambio climático. Consecuentemente digo, no había de parte de los Estados Unidos, a pesar de ser la superpotencia más poderosa, un compromiso por asumirse la responsabilidad de ese liderazgo. Los diferentes instrumentos para la gobernanza global que fueron creándose desde las Naciones Unidas, G7, G20, ninguno demostraron una gran eficacia, y todo ello también en paralelo fue deteriorándose el liderazgo de los Estados Unidos, mientras que en paralelo se fue desarrollando un crecimiento imparable de parte de China. Y eso implicó que China empezó no solamente a tener un crecimiento económico, sino empezó a demandar o a tratar de exigir una mayor espacio político en el esquema de la anarquía global. Yo quisiera decir entonces que, ustedes digan, bueno, ¿por qué toda esta introducción si no hablaste hasta ahora del coronavirus, que en definitiva se supone que vas a hablar algo que tiene que ver con esto? En realidad, yo lo que quisiera entrar en los tiempos del COVID-19, pero es posible que con la pandemia, con la cuarentena, con los efectos letales que esto está produciendo, nos hagan perder la perspectiva del proceso de dónde veníamos. Y esto es lo que yo no quiero o sea, necesito que lo tengamos presente. Venimos de una anarquía sin liderazgo global, de un proceso de transición hacia una nueva reconfiguración del poder mundial que no sabemos cuál va a ser, ni cuánto tiempo va a tardar. Venimos de un escenario más parecido a elementos más de caos que de orden. Venimos de una desintegración parcial del proceso de integración más exitoso del siglo XX, que es la Unión Europea, es decir, el Brexit, la asunción de regímenes autoritarios dentro de la Unión Europea, digamos, de gobiernos fascistas, de gobiernos con ideas y con pensamientos autoritarios. Es decir, eso empieza a erosionar la idea, el concepto de lo que es la Unión Europea, un debilitamiento de los organismos internacionales y de las agencias especializadas, y América Latina, que se consolida como una región irrelevante estratégicamente en términos globales, y al mismo tiempo siendo la región más inequitativa socialmente del mundo. Más inequitativa que África, obviamente.
los desnutridos del mundo, según los datos de la FAO, son más de 1.000 millones, estoy hablando en números gruesos, 129 millones de niños menores de 5 años en los países en desarrollo tienen un peso inferior al que deberían, dice la UNICEF. Por lo tanto, digo, venimos de este mundo, ¿no? Venimos antes de que la pandemia estalle, este era el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Con tensiones crecientes de carácter comercial entre Estados Unidos y China, pero no solamente comerciales, sino también por la competencia, por el liderazgo, sobre todo en las nuevas tecnologías y en la tecnología de las comunicaciones. Esto me permite ir a otra cuestión que quería marcar, que es, como en todo escenario crítico, como en una guerra, en una depresión económica, en situaciones muy dramáticas, se observan las mejores y las peores acciones. Y entrando en el escenario de la diplomacia, lo que yo, estando aquí en Roma, soy testigo de haber visto situaciones, por ejemplo, los países europeos, frente al estallido de los brotes más fuertes que primero surgen en Italia, el país donde yo estoy viviendo, los países europeos que cerraron fronteras inmediatamente en perjuicio de Italia, suspendiendo vuelos internos dentro de la región, sin coordinación, restringiendo exportaciones de material médico, con una enorme incapacidad para ponerse de acuerdo, no solamente en la estrategia sobre política de salud, sino también respecto de medidas conjuntas económicas para amortiguar los efectos económicos que esta pandemia está produciendo y va a producir. También lo que soy testigo es de un proceso muy agresivo desde la diplomacia en términos de acusaciones cruzadas respecto del origen del COVID-19. Veo claramente cómo empiezan a aparecer en las redes sociales, en los medios, muchas fake news respecto de esta cuestión. Ahí aparecen denuncias que plantean escapes de virus, que hubo un escape del virus en un laboratorio de biotecnología en Wuhan, en China, que esa es la causa, en teoría, esto es lo que dicen estas afirmaciones. Otras que dicen que en realidad el virus lo trajeron los militares norteamericanos cuando fueron a los juegos de guerra en Wuhan, semanas antes de que estallara el brote en China, en esa ciudad. Y así sucesivamente lo que vamos viendo son acusaciones cruzadas, donde lo que está en discusión es la mayor o menor legitimidad o la credibilidad del otro, al que uno está acusando o al que se está acusando. Por ahora no tenemos elementos para poder intentar identificar esto como una situación en la cual, más que una situación de una transmisión de animales a personas. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me seguís? Agustín. Sí, Agustín. Vuelta, un segundo. Otra vez tenemos un... Es uno solo, pero... ¿Lo podés eliminar? Sí, aguarda un segundito. Alguno que no le gustó las cosas que estoy diciendo, pero bueno, sí, siempre estas cosas pasan. El de hoy fue más respetuoso, de todas maneras. Ah, bueno, menos mal. Tenemos 3 personas, nada, porque el que entró se puso iPhone, antes ponían nombres raros. Tenemos a Francisco, Carla Gil y Ricardo Buenrostro Muñoz. ¿Los conoce alguno? Pues si no, no dejo entrar más a nadie y listo. Bueno, sigo, entonces, decía, en estas acusaciones cruzadas también se juega la diplomacia, es la diplomacia del relato, es la diplomacia de cómo se intenta desgastar y deslegitimar al otro. Por otro lado, respecto del tema del COVID y la definición de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, uno podría imaginarse que ante una pandemia global, lo que es natural que exista una política de los países para intentar establecer una suerte de coordinación en la acción global respecto del enemigo común. Sin embargo, lo que hemos observado, que cada país, cada actor, cada jugador juega su juego, incluso en las propias regiones y subregiones, o sea que
que ninguna lógica que establecía mecanismos de integración por diferentes mecanismos o razón, necesariamente eso llevó a que los países terminaran coordinando una acción combinada, conjunta, para poder establecer una posición para poder enfrentar la problemática común. Por otra parte, aparece una diplomacia de prestigio, una diplomacia de tratar de buena imagen o mejorar la imagen. La vemos muy activa a China, tratando de asistir, de proveer know-how respecto de cómo pudo combatir el virus, de poder facilitar mecanismos médicos, mascarillas, instrumental, y eso lo está haciendo mucho en América Latina y también lo ha hecho aquí en Italia y lo ha hecho con otros países. Y por supuesto será acusada por varios países de que China lo está haciendo para tratar de mejorar su imagen. La realidad es que otros no lo están haciendo, y entonces, o muy pocos lo están haciendo, y simplemente este es un dato de la realidad. ¿Cuánto efecto producirá en el mejoramiento o no de su propia imagen? Eso es un tema que se verá más adelante. Por otra parte, las agencias especializadas en las Naciones Unidas, sobre todo ni más que la ONU misma, que la verdad no veo que haya hecho demasiado, lo estoy diciendo desde un punto de vista académico, siendo yo hoy trabajando básicamente con las Naciones Unidas, pero la verdad es que lo que sí veo que las que trabajan sí son las agencias especializadas, las agencias técnicas, que esas tienen una responsabilidad, están cumpliendo. La Organización Mundial de la Salud está tratando por todos los medios de proveer la mayor información posible y criterios con base científica ante un escenario que proliferan las fake news y mensajes que no tienen ningún tipo de sostenimiento científico. El tema de la FAO, que es donde yo trabajo, donde básicamente se ocupa de monitorear el mercado de alimentos, porque la preocupación central es que la pandemia no se convierta de una crisis sanitaria en una crisis alimentaria o alimenticia, porque ustedes imagínense que la problemática de las cuarentenas puedan terminar afectando obviamente la mano de obra en un montón de producciones que tienen que ver, o el transporte. Los primeros días de la cuarentena en Argentina hubieron algunos problemas en algunos puertos, que eso generó dificultades y preocupación en el sistema internacional sobre si Argentina iba a poder cumplir con sus compromisos del comercio internacional. Por suerte, eso se resolvió rápido. Argentina operó muy fuertemente, muy bien. Fue muy bien percibido esto en el sistema, en el escenario internacional, porque no se olviden que una crisis que empieza con un país con un importante exportador de alimentos, que empiece a crear algún tipo de distorsión o de problemas en su participación en el comercio, puede crear toda una cantidad de tensiones que puedan producir una espiral de proteccionismo en cada país o una situación de subida de precios, y eso puede provocar un enorme efecto mayor de gravedad con respecto al sistema, a la crisis alimentaria. Después, por supuesto, hay otros organismos, el Programa Mundial de Alimentos, los organismos multilaterales de crédito están en este momento reflexionando sobre qué hacer con las deudas de los países, porque empiezan a percibir que puede haber una cadena, un efecto dominó de defaults que no van a poder cumplir. Entonces están pensando hoy estaba leyendo recién una comunicación que estaban discutiendo esos temas. Y por otro lado, los bancos centrales de los países que están tratando de inyectar liquidez porque en este momento, y tratar de que las tasas no suban. Por otro lado, hay otra diplomacia, que es la diplomacia de las organizaciones no gubernamentales de carácter global, humanitarias, como la Cruz Roja, que básicamente están teniendo un rol impresionante en el terreno, sosteniendo y apoyando las acciones de los sistemas de salud. Y por último, en esta primera parte que estoy tratando de explicar, como consecuencia del impacto de la pandemia, aparece la figura del varado, una palabra que pocas veces por ahí uno ha escuchado, y el varado es, digamos, según la Organización Internacional de las Migraciones, se habla de que hay cerca de 18 millones de personas que no pueden volver a sus propios países, a partir de 42.000 restricciones aproximadas de movilidad a nivel mundial, incluyendo ingresos y egresos a territorios nacionales. La propia Organización Mundial de la Salud alienta al distanciamiento social,
a la protección de las fronteras, al cierre de los espacios aéreos y a las cuarentenas. O sea que, digo, son las propias agencias de Naciones Unidas que alientan a que esta sea la política para poder protegerse. Y la verdad que esta afectación y esta situación de varados afecta tanto a ciudadanos de países desarrollados como países en desarrollo. Doy algunos ejemplos de números que quizás ustedes no lo han leído en otros lados. La Unión Europea se calcula que tiene cerca de 480.000 europeos que están fuera de la comunidad y que no pueden volver, en 162 países. En Estados Unidos se calcula 50.000 más o menos entre África y Asia. En Australia 9.000, en Rusia 23.000. En la India se habla de que más de 1 millón de nepaleses no pueden volver a su propio territorio. Y en África se habla de millones, cerca de 7 millones de personas. En América Latina, lo que podemos decir que en realidad los países han decidido estrategias distintas respecto de cómo reaccionar frente al COVID-19, y ustedes eso lo saben. Pero esto tiene implicancias en la política internacional, implicancias en la diplomacia y en las relaciones entre los países. Queda claro que mientras Brasil y México tienen una posición más laxa, Argentina y Perú tienen posiciones más duras, y la realidad es que la mayor parte de los países no tienen no tienen información seria de cuánto es la cantidad de varados que tienen, porque muy pocos hicieron el trabajo que hizo la Cancillería Argentina, de tratar de que los consulados se conviertan en una especie de recolección de información oficial. Ustedes saben, y si no se los informo, cada consulado, cada embajada, en donde estemos, tenemos la obligación de tratar de rescatar la mayor información posible de cada denuncia, de cada llamado telefónico, de cada WhatsApp, de cada mensaje, así como todo lo que los familiares de alguna manera también llamaron y enviaron a la Cancillería Argentina. Y eso nos permitió crear una base de datos que tenemos cifras bastante razonables acerca de cuál es la cantidad de varados que todavía permanecen en la Argentina. Algunos hablan entre 12.000 y 15.000, pero la realidad es que hay que diferenciar cuáles son las personas que se fueron por cuestiones turísticas o cuestiones de estudio o por cuestiones muy temporarias específicas con pasaje de vuelta o con fecha de vuelta, digamos, razonable, a otros que empezaron a perder el trabajo en sus países, en los países donde estaban viviendo, porque esta crisis está expulsando a un montón de personas que no empiezan a ser sostenidas por el régimen laboral en cada uno de los países. Doy un ejemplo en Italia, porque quiero decir, cada uno de nosotros, incluso yo como embajador, tomo la guardia nocturna, me voy turnando con otros colegas para que no se recaiga solamente sobre los colegas del consulado. Entonces todos actuamos y somos guardias nocturnas para que no haya ningún momento donde el teléfono esté sin ser respondido. Nosotros atendemos por si hay algún caso de alguien que necesita alimentos, si hay alguno que ya no tiene más lugar por donde va a quedarse, para poder saber en qué lugar, dónde está viviendo, si tiene necesidad de alguna cuestión de medicinas que se le terminaron, etcétera, etcétera. Pero en el caso puntual, tuve 2 llamados de chicos jóvenes de 18 años, 18 uno y 19 otro, que eran jugadores de fútbol de ligas menores en Italia, que le rescindieron el contrato y dijeron: mira, flaco, no te puedo pagar más, tomátelas, andate de nuevo a tu país. Casos que están sucediendo y son varios, en diferentes actividades. Y esto genera que se vaya incrementando el número de personas que no pueden volver a la Argentina. Estoy hablando de la Argentina. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, este es un problema serio. Nosotros hoy, para la distribución de varados, más o menos estamos hablando de 2.300 en Estados Unidos, de 1.800 en España, de 2.500 en México y aproximadamente 1.500 en Italia. Estoy hablando de cifras aproximadas. La estrategia de Cancillería, como ustedes saben, coordinada absolutamente con el Ministerio de Salud y con la ANAC, es que no entren más de 400 personas por día a Ezeiza y 400 por vía terrestre, para poder tener la capacidad de que el sistema sanitario y los mecanismos de protocolo se puedan respetar. ¿Cuáles son las prioridades? Los vuelos están llegando, llegaron ayer, hay uno que va a venir a Italia mañana,
Es decir, los vuelos se van a ir dando, se calcula aproximadamente un mes para poder concluir con todo este proceso, pero lo que debemos decir que los que se priorizan es por la edad, por el estado de salud y las familias con menores. Eso es básicamente las cuestiones que son los elementos que se priorizan. En términos generales, la Argentina viene gastando, es decir, la Cancillería destinó 14, digamos, perdón, sí, a ver, estoy diciendo bien, $1.470.000 en términos generales para toda esta política de repatrio, digo entre comillas, porque no es repatrio, pero de vuelta, de facilitar la vuelta de argentinos a la Argentina. 75% de ese dinero se gastó en vuelos, sea para compartir vuelos de aviones extranjeros o de aviones propios, sean de carácter militar o de aerolíneas, y el 25% en la asistencia consular tratando de ayudar a los argentinos que están varados. Yo le quisiera pedir a Agustín, si es posible, poner ese video de 1 minuto y medio que hizo el sindicato de diplomáticos. Ustedes saben que hay varios de mis colegas que están enfermos de coronavirus, saben que hay varios que algunos están graves, y todo esto tiene que ver porque nosotros hemos tenido que estar interactuando absolutamente con un montón de esta situación. Así que te pido, por favor, Agustín, que si lo puedes pasar. No está teniendo sonido. ¿Sí? No tiene sonido, digo, el video, no está teniendo bien sonido. ¿Ahí no? ¿Ahí se escucha o no? No, yo no. Bueno, si no se Si les escucha, no te parece, preocupes. comparto el link ahora en el chat. ¿Vale? Eso es lo que te voy a pedir, por favor. Y pido disculpas haber interrumpido la conversación por esto. Pero quería que lo viesen, por favor. Quiero terminar estas palabras diciendo un poco cuál es la experiencia mía como diplomático ahora, cuáles son las cosas que estamos haciendo, para que de alguna manera tengan una idea qué hace un servidor público que trabaja en la política exterior, en el contexto hoy de esta pandemia. La primera decisión como jefe de mi equipo fue cuidar a la gente, por lo tanto inmediatamente lo que hice fue que evitar muy temprano que nadie vaya más a la oficina, establecer un mecanismo de trabajo desde cada uno de su casa, estar en red entre todos, y sobre todo bajar la plataforma Zoom, porque todas las actividades en cada una de las agencias de Naciones Unidas, nosotros tenemos entre 2 y 3 conferencias de Zoom por día trabajando en diferentes temáticas, y por lo tanto nunca hemos parado de trabajar. Por otro lado, yo llevo adelante algunas reuniones con el sector privado en Argentina, con el sector cerealero, con el sector de la producción, tratando de, en lo posible, aparte de tener la visión global de lo que está pasando aquí en el mundo, cuál es la visión que tiene nuestro sector privado, nuestro sector productivo, porque de alguna manera eso es lo que también discutimos en la FAO respecto de la producción de alimentos, del transporte de alimentos y del comercio de alimentos. Para terminar, quiero decir que el mundo, me preguntaban el otro día, ¿vos crees que el mundo que dejará el COVID-19 será distinto al previo?
Ustedes vieron que durante todo este tiempo, nosotros ya venimos más de 50 días así, ¿no? Entonces yo ya vengo un poco más afectado en todo sentido. Por lo tanto, ya tuve memes, tuvimos chistes, tuvimos poesías, tuvimos música, tuvimos de todo, digamos, en este intercambio en tanto tiempo, donde, bueno, hay muchas aspiraciones a que el mundo que se viene sea un mundo mejor. Yo no voy hoy a alegrarles la noche, no voy a decirles lo que seguramente sería lindo decir. Yo creo que en lo esencial el mundo será igual, pero en una versión peor. La naturaleza del poder, la naturaleza de las personas, de la política no va a cambiar. Por lo tanto, para la diplomacia será un trabajo mucho más arduo, porque surgirán nuevos problemas y que serán más graves. En todo caso, algunos se van a enamorar del virtualismo y querrán hacer, me pasó, ya nos está pasando en las organizaciones, tratar de negociar documentos complejos a través de los mecanismos virtuales, incluso de aprobar esos documentos complejos a través de plataformas virtuales, lo cual será un gran desafío, porque esto pensado en otros esquemas para los abogados, para pensar la validez de todas estas instancias. Por lo tanto, se tendrán que crear normativas nuevas que puedan permitir, si las cuarentenas son largas, cómo se van a resolver varias de estas cuestiones por vía virtual. Pero bueno, es un desafío para ustedes. Yo soy un ex abogado, por lo tanto no me siento que tengo ese compromiso. Pero en síntesis, creo que el COVID-19 vino a acelerar ciertos cambios que ya se estaban dando, a profundizar inequidades profundas, porque la crisis y la recesión económica, la caída del comercio, las dificultades que van a tener en todo el mundo la actividad económico-productiva como consecuencia de esto va a ser muy fuerte. Por lo tanto, la situación va a profundizar lo que ya existía y a agudizar también tensiones globales que ya se manifestaban previamente. Por lo tanto, no soy optimista, creo que es un momento muy complejo, y creo que tenemos que tenerlo claro, absolutamente claro que así va a ser. Va a ser muy difícil, mucho más difícil de lo que pensábamos. Los números están indicando escenarios muy complejos desde el punto de vista económico. Cada 1% de caída en la actividad económica tiene un 2% de impacto sobre la seguridad alimentaria global. No quiero entrar en esos detalles, pero sí digo estoy muy preocupado y quería, lamentablemente, compartir esa preocupación con ustedes. Me encantaría ser optimista, pero no puedo serlo, porque soy realista. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Disculpa los problemas técnicos. La verdad que estuvimos lidiando con todos los hackers que se quisieron meter. Por lo menos fue solo... Tranquilo. Y le doy el pie a Hernán para que modere esta parte. Gracias, Agustín. Gracias a todos por participar. En un horario más temprano, Carlos, nos estás dando mucha información. La verdad que muchísimas gracias. Gracias a Victoria por haber sido facilitadora de tu presencia acá en este ciclo de charlas, que bueno, te ya contó Agustín, pero estamos muy contentos por cómo se está desarrollando, no solamente por la convocatoria, sino por los contenidos. Y hoy, nada, vos nos das una visión muy interesante de la diplomacia, de las relaciones internacionales en este contexto, de cómo lo estás viviendo vos en tu lugar de trabajo, y lo que venimos pregonando también se vincula un poco con lo que vos decís, más los intereses de la asociación, los derechos humanos, las libertades individuales. Esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves que, más allá de la cotidianidad de los cambios de la virtualidad, etcétera, cómo impacta en el rol del Estado, en el rol de los nuevos no, esto puede llevar a resurgimiento de populismos, de nacionalismos? Me interesa desde tu perspectiva, Italia, España, que están teniendo ciclos muy graves de pandemia, pero a la vez venían de ciclos muy graves
o sabíamos la palabra grave, vamos a ser más asépticos, venían de un ciclo donde los nacionalpopulismos estaban teniendo una cabida importante a través de manifestaciones partidarias distintas. Entonces me interesa sobremanera conocer con tu experiencia política y de vida tu visión de lo que va a ser la Europa del futuro, vos que estás ahí, y del mundo del futuro en relación a esto. ¿Es el resurgimiento, es el momento del resurgimiento en un momento complejo de estos nacionales populismos y que van a afectar las libertades individuales de las personas? ¿Cómo ves esto? Bueno, es una excelente pregunta, Hernán. Te agradezco muchísimo que me preguntes esto. A ver, lo primero que quiero decir es, yo prefiero ser realista en términos de identificar problemas, situaciones que estoy observando, como el tema de un proceso de crisis de la integración europea, que no es nueva porque venía, pero que esto obviamente la pone en discusión, la pone en una mayor crisis, pero no, también es una crisis de oportunidad. Si también Alemania va a presidir la Unión Europea en julio y podría perfectamente percibir que tiene que poner todo en la cancha para poder tratar de resurgir o hacer resurgir a la Unión Europea en este contexto. No estoy diciendo necesariamente que que la desintegración es un proceso irreversible. De hecho, cuando se produjo el Brexit, había mucha idea de que muchos otros países podían sumarse y sin embargo lo lograron contener y solamente se fue el Reino Unido. Entonces, digo, yo cuando marco o identifico una situación no estoy diciendo necesariamente que es irreversible, simplemente esa es la foto, los escenarios pueden ser varios. Ahora, con respecto al tema de las experiencias, bueno, a ver, yo creo que Hungría es un buen ejemplo para mostrar en términos de lo que significa cómo determinados líderes que no tienen convicciones democráticas, cuando tienen la oportunidad para poder aglutinar y concentrar el poder, pueden de alguna manera aprovecharse del contexto de una crisis grave, de una situación grave como esta. Es obvio que hay una gran preocupación respecto de la situación de Hungría. Creo que en este momento, si no hay más reacciones, es porque en este momento todo está muy focalizado respecto de la situación del tema del COVID, pero sin lugar a dudas podríamos perfectamente pensar que está violando varios de los principios en los cuales está sentada la Unión Europea. Por otro lado, no sabemos qué va a pasar con cada uno de los países y las reacciones de los partidos políticos. Hay un fuerte movimiento antieuropeo que aprovecha toda esta situación para poder subirse. En Italia eso existe en Francia, existe en varios países un movimiento fuerte antieuropeo, y claramente la pregunta de esto va a ser, si Europa tiene la capacidad para desarrollar una política que pueda dar respuesta, sobre todo en el plano económico, a las consecuencias sociales que esta pandemia va a dejar, seguramente va a poder contener y esto no va a crecer o no va a terminar saliéndose de madre. Pero si esto no lo hace, el escenario es un escenario preocupante. Por otro lado, cuando se producen situaciones de este tipo, como sabemos, se buscan chivos expiatorios. Y siempre son situaciones peligrosas que pueden terminar derivando en encontrar siempre algún enemigo o alguien a quien acusar o cuestionar. Ya lo hemos vivido, conocido, lo hemos sufrido, sabemos de qué se trata estas cosas. Bueno, hay que estar atentos. Hay que estar atentos sobre todo en un contexto donde la actividad económica está sufriendo junto con la... Tal vez yo creo que la consecuencia económica que venga va a ser igual o más grave que la sanitaria, ¿no? Porque acá por lo menos en Argentina estamos viendo que la decisión sanitaria, lo cual no hay duda que es la correcta, digamos, que entre privilegiar, yo que coincido con la apreciación del presidente en cuanto a que un punto de PBI se recupera, pero cada vida no, sobre todo con la magnitud que puede tomar una pandemia. Sin embargo, es difícil, ¿no?, la decisión, porque yo vengo llegando a la conclusión que muchas empresas van a terminar cerrando, que el privilegio va a estar dado por la subsistencia y no por el estilo de vida, y como vos decís,
ahí van a empezar a surgir los culpables, porque donde se rompe la cadena de pago, donde se empieza a peligrar la remuneración, avanza el desempleo y la subsistencia, bueno, reflexionando sobre lo mismo, ¿no? No solamente la cuestión sanitaria, sino la cuestión económica que no sé cómo se vive desde la FAO, ¿no? Que van haciendo evaluaciones. Vos me decías que un punto de PBI impacta, me quedó el número no tan claro. 1,5-2% sobre la seguridad alimentaria. Sobre la seguridad alimentaria. ¿Y qué mide la seguridad alimentaria? ¿La indigencia, la pobreza? ¿Dónde está el concepto de seguridad alimentaria? No, tanto la alimentación como la mala nutrición. Es decir, vos podés llenarte de pan y comer pan y papa, pero ¿viste? En el proceso la persona no ingiere la cantidad de elementos necesarios e imprescindibles para poder tener una vida sana. Es decir, es obvio que el problema no es solo la nutrición, sino también la malnutrición. Y el problema que este tipo de situaciones críticas tiene un impacto muy, muy duro sobre los sectores más vulnerables, porque hay muchos sectores que están enganchados en un escenario en el límite, en la frontera, y lo que va a producir esta situación es aumentar la cantidad de pobres y aumentar la cantidad de personas en situaciones extremas. Por lo tanto, nuevamente el rol del Estado va a ser imprescindible, va a ser fundamental, sobre todo en esta etapa, porque va a ser hasta que esto tenga un escenario de salida, que se va a llevar un tiempo, no sabemos cuánto, el rol del Estado va a ser fundamental. Digo el rol del Estado como el de la solidaridad de la sociedad, el de las organizaciones no gubernamentales, de las instituciones, es decir, no digo el Estado solamente, ¿no? El rol del Estado nos lleva al rol de los estadistas, ¿no? Que estamos viendo en un mundo complejo en cuanto al nivel de estadistas que tenemos. Y ahora te lo pregunto siempre en términos personales, como vos supiste decir al principio, ¿no? Pero qué complejo, ¿no? La locomotora de Occidente a veces parece ambivalente en algunas posiciones. Estoy hablando de Estados Unidos, Brasil con estas posturas complejas que se están adoptando, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el liderazgo que esto conlleva. Como decís vos, China, no sabemos bien qué pasó y cómo está actuando. Siempre Merkel dando la nota. No sé, yo lo hago como un comentario de quien lee los diarios, pero me parece que tu visión macro es interesante para traernos a nosotros un poquito de conocimiento. A ver, si un país, una potencia como Estados Unidos, va a asumir un liderazgo global, no va a decir America First. O sea, si la posición es privilegiar los Estados Unidos por encima y no estar dispuesto a asumir el liderazgo y pagar los costos de lo que significa tener un rol global de ordenador del sistema, es obvio que hay una posición preocupante, porque todo el espacio que Estados Unidos deja, naturalmente va a ser ocupado y es ocupado. Entonces hay una dinámica, por eso dije al principio que estamos en un proceso de transición a una reconfiguración del poder mundial, que no sabemos cuál va a ser, pero que está claro que hay un ascenso muy fuerte de China y hay un descenso gradual de Estados Unidos importante, y un proceso donde Rusia no se convierte en un actor con capacidad para poder construir un gran proyecto global, pero puede afectar los intereses de cualquiera. Y los europeos, que tienen una enorme dificultad para definir cómo van a llevar adelante una integración reformulada. Entonces digo, el escenario es un escenario caótico, ponelo, si querés, en una transición donde no está claro qué va a pasar, pero está claro que en ese proceso de transición cada país va a tener, y cada subregión va a tener que tener una estrategia, porque va a ser difícil, porque está siendo muy difícil. Cuando vos hablabas de los procesos caóticos y los ordenados de los países, me trajo a la memoria una película que hace poquito vi, que involucra a la ONU, que no sé si la viste, Sergio. Sí. La vida del presidente, que ahí muestra bien ese punto que vos decís,
lo jerárquico, de lo anárquico, cómo una organización puede... a ver, la visión de Estados Unidos desde el punto de vista jerárquico y la visión de este líder en particular de la ONU, que se corre de esa visión jerárquica, y ahí empieza la anarquía de la que estabas hablando, ¿no? Así es, así es. Yo no leo las preguntas de los participantes. Sí, si querés, no te voy pimponeando. Claudia Cherniak, por un lado se escucha que el gobierno argentino se hace cargo de traer a los varados en el exterior, por otro los varados dicen que tienen que hacerse cargo de la vuelta pagando los pasajes. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad son las dos cosas. La verdad es que hacerse cargo de los varados no significa necesariamente, en todo caso, que sea una situación en la cual no haya, que en algunos casos tengan que pagarse parte de los pasajes. O sea, a ver, hay gente que no tiene pasaje de vuelta, hay gente que en algún caso así ha comprado pasaje de vuelta. Los casos hay una casuística absolutamente muy compleja. Yo no podría dar una respuesta estricta porque no trabajo en el área consular. Lo que sí puedo decir es que hubo gente que compró pasajes, que las aerolíneas le cancelaron los vuelos, después también se dio el proceso por el cual Argentina empezó a cerrar sus cielos. Es decir, el escenario es complejísimo y como creo por ahí marqué, es claro también que no hay, que el problema es global, o sea, que hay muchos países que tienen situaciones con mucha más estructura y muchos más recursos que nosotros, que también están en una situación compleja. Así que, a ver, yo creo que lo que está claro que si va un Fokker de la Fuerza Aérea Argentina, no van a pagar el pasaje. Está claro que si en algún caso se consigue que un vuelo de aerolíneas vaya, en algunos casos, por ahí lo que se hace es abrir la posibilidad para que se compre un pasaje a un precio razonable. Es decir, a ver, hay gente que está en condiciones de pagar, gente que no está en condiciones de pagar. Los casos son muy, pero muy, muy complejos y plurales. Creo que tenemos que ser yo creo que, y no lo digo porque sea diplomático, pero digo, tenemos que tratar de confiar en que se está haciendo en este sentido lo mejor que se puede hacer con los recursos que tenemos y tratando de preservar por encima de todo, como dijiste, Agustín, el tema, no vos, sino Hernán, la cuestión de la salud de la población. Es decir, cada caso que viene con potencial persona sintomática o no sintomática que genera un contagio produce un escenario exponencial de contagio. Entonces es muy peligroso y por lo tanto Italia, que tiene una cuarentena, ya estamos en 50 días de cuarentena, hoy ya murieron 447 personas. O sea, estamos hablando de que la cuarentena está bajando los niveles de personas contagiadas, estamos hablando de que bajan la cantidad de personas en terapia intensiva, o sea, los números van mejorando gradualmente, pero todavía tenemos una situación muy grave en términos de cantidad de muertos. Entonces, digo, el virus está circulando, por lo tanto, no se puede hacer de cuenta de que abramos la frontera, traigamos toda la gente, porque no estamos en condiciones como país de poder garantizar la salud del resto de la sociedad. Entonces, me parece que eso es lo que se está priorizando. Pero no tengo los datos finos como para poder responderle. Perfecto. Sé que tenés un par de colegas que están presentes en el grupo, que hay algunos acá en Argentina y... No sabía. Así que nada, si uno después quiere complementar, bienvenido. Por supuesto. Te pregunto por Juan Pablo Azar, ¿qué perspectiva se va a dar respecto a los cambios económicos y tecnológicos luego del COVID-19 y qué difiere de crisis como 1929 o 2008? Una pregunta para que desarrolles 20 minutos. No soy un economista, no estoy en condiciones, seguramente no tengo la capacidad para poder responder esto de la manera que creo que la persona que hizo esta pregunta merece. Yo diría, a ver, con respecto
algunos temas vinculados al tema del impacto tecnológico. Hace 4 años Japón hablaba en la OCDE acerca de la 4ª revolución del trabajo. Lo repitieron en el G20 este año. Menos tareas presenciales, más tareas virtuales que sean más rápidas y eficientes, ventas en plataformas web, robotización extrema de la industria, autonavegación del transporte público, consultas médicas online. Ahora, para poder ir hacia ese tipo de mundo que se está planteando, va a haber que tener una estructura logística en términos de conectividad que cada país tendrá que evaluar cuál es la realidad de lo que tiene y cómo hace para tenerla. Y segundo, la educación, porque no hay que olvidarse que el problema no es solamente los que no están en condición, los que son analfabetos tecnológicos, sino aquellos que están de alguna manera deseducados o que van a ser deseducados en términos de personas que se pudieron haber graduado, que sean profesionales, pero que sus profesiones no van a existir más. Sus profesiones no van o sea, va a haber un cambio radical en muchas de las actividades y en muchos de los empleos. Por lo tanto, otra vez, el rol del Estado es central en el tema de una política de educación que vaya acompañando el proceso de cómo vas a asesorar y a incorporar y ser inclusivo de las personas que, para poder incorporarlo, porque el sistema o el esquema que se viene, yo insisto, ya teníamos la posibilidad de trabajar online en el Poder Judicial en algunos juzgados, por lo menos lo que yo sabía, no sé si en todos. Segundo, sabíamos que con algunos médicos se podía hacer algunas consultas online, eso también sabíamos, eso yo lo vi. Empezamos a ver moneda virtual, empezaron a aparecer los bitcoins, empezaron a aparecer cosas, o sea, cosas que no imaginábamos que iban a pasar, ya estaban pasando antes del COVID. Hoy todo tiene que ser virtual, por lo tanto está veloz. Yo por eso dije antes, yo lo que veo es una aceleración de los procesos que antes ya estaban. No veo que haya un cambio, veo una aceleración. Ahora, con respecto al tema económico, no sé, a ver, si vamos más cerca de la crisis del 29, de la de Gran Depresión, o del 2001, y no sé, probablemente tengamos un poco de las dos cosas. O sea, la verdad, creo que es muy, muy preocupante. O sea, si uno analiza, primero, nadie tiene claro lo que va a pasar. Esta es la primera cosa, un dato objetivo de la realidad. O sea, nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí sabemos que la recesión va a ser muy profunda. Eso sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque ya está pasando. Y ya está claramente, los números están indicando que el comercio está bajando y va a bajar mucho, que la producción va a bajar, que la gente no va a tener plata para poder acceder a determinada cantidad de productos, entonces va a haber una situación de recesión. Como alguno dijo, ¿quiénes van a poder bancar todavía la actividad económica para poder subsistir después de este escenario? Entonces, es un escenario muy complicado, muy, muy complicado. Yo no tengo la expertise económica para decir qué es lo que va a pasar. Yo solo estoy trabajando en un lugar que solamente trata de pensar y garantizar de que no haya una crisis alimentaria global. Es decir, estamos trabajando y tratando de pensar que no se produzca del sistema, de la crisis sanitaria una crisis generalizada, y por suerte hay stock de alimentos suficientes para que esto no pase. Es decir, los países no se han visto afectados en su mayoría en la producción en general de alimentos para que esto no pase. Pero la caída del petróleo, va a haber la caída en el caso de los biocombustibles, la caída de los precios de algunos productos de cereales, el tema de las flores en Colombia, el tema de determinados productos de las frutas, las legumbres. Es decir, va a haber crisis muy graves en algunos países que tienen y dependen de determinados productos, y eso va a tener un impacto muy fuerte porque esos países tienen el turismo. ¿Cuánto ustedes imaginan que va a ser el impacto del turismo en países que tienen un porcentaje importante? Es decir, países como España, como Italia, países que tienen un gran importante ingreso de divisas por el turismo. Ustedes piensen, por ejemplo, que la producción de alimentos
tiene no solamente es la sociedad, son los bares, los restaurantes, los hoteles, las estructuras, es decir, todo eso no está cerrado, todo eso no funciona. Entonces, los impactos van a ser muy brutales. Nada más. No, lamentablemente no puedo dar datos porque no los tengo, no lo sabe nadie. Hoy estuve revisando a ver si la Organización Mundial de Comercio, las organizaciones internacionales, y nadie se juega mucho a decir cuál va a ser el resultado de todo. Pero sí malo, nada bueno. No te preocupes, igual veía que Juan estaba haciendo que sí, así que evidentemente le respondiste y le gustó, Carlos. Te junto 3 preguntas como para que podamos ir pimponeando rápido y que todos tengan su pregunta contestada. Gabriel pregunta si hay movimientos diplomáticos de colaboración en relación a las investigaciones de la vacuna para el coronavirus. Te junto la pregunta de Matías Ferrizo. ¿Existe un tiempo estimado de lo que podría durar la pandemia a nivel mundial? Y te junto con la pregunta de Mariano Alfie. Alan, ¿crees que cuando termine la pandemia se va a plantear acciones contra China como presunto responsable por la propagación del virus? A ver, interesantísimas todas las preguntas. A ver, lo primero que digo es que Argentina es uno de los países en los cuales se está experimentando la vacuna, o una vacuna, o tareas de investigación respecto de la posibilidad de encontrar una vacuna. Es decir, Argentina es un país que es muy respetado a nivel mundial respecto del nivel de sus médicos, el nivel de sus biólogos, de sus equipos sanitarios. Por otro lado, el gobierno argentino está muy cerca de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un ministro de Salud que es un sanitarista, no siempre ocurre que justo quien ejerce la función en el Ministerio de Salud sea un experto justamente en temas que tienen que ver con estas cuestiones, lo cual naturalmente tiene una red de contactos y de información que naturalmente no cualquiera lo tiene, y eso es un plus. Y el contacto y la relación con la Organización Mundial de la Salud es muy estrecha, hay mucha colaboración, y de hecho gran parte de las políticas que Argentina está aplicando tienen mucho que ver con lo que sugiere los equipos técnicos de la Organización Mundial de la Salud. Después, no me meto en las cuestiones políticas internas, solamente estoy haciendo un planeo por encima de las cosas que creo que puedo decir y estoy absolutamente de acuerdo. Respecto del tema de si va a haber acciones contra China. A ver, el gobierno norteamericano está alentando que esto pueda ocurrir. La realidad es que, por supuesto, hay algunos abogados que ya rápidamente, colegas nuestros, de ustedes, perdón, que están ya pensando en la oportunidad que eso pueda significar. No le gustó mucho a China eso, obviamente. Los chinos están diciendo que en el caso del SIDA o en el caso de la quiebra ¿cómo era? ¿Cómo se llama esta estructura financiera? De la Lehman Brothers. Gracias, Alan. Se produce la posibilidad también, dice, nosotros no hubo una acción contra Estados Unidos por estas cuestiones. Es decir, la discusión es una discusión compleja porque, a ver, no va a ser resuelta en los tribunales. Es un juego político que es peligroso. Es decir, no sabemos cuál es el espiral de esto. Por otro lado, China no es un país abierto, por lo tanto hay ciertos elementos de información que van a ser muy complicados que se puedan verificar. Y por otro lado, si hablamos de responsabilidades globales, seguramente muchos países tienen responsabilidades globales, por ahí no la tienen en esta pandemia, pero la tienen en otras cuestiones. Por lo tanto, no lo sé, yo no creo que esto pueda ser la forma de resolver o de responder a la situación, no lo creo. A ver, no me imagino un país como China aceptando una resolución de un tribunal norteamericano, y no me imagino qué pasaría si se ejecutara una sentencia contra capitales chinos en el exterior. O sea, a ver, a nosotros nos embargaron una fragata, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo no veo que le embarguen un barco a China, no lo veo.
no lo veo. Pero por ahí me sorprende. Dale, te dejo la última, que es de un colega tuyo, Agustín Cooperman. La emergencia del coronavirus dio, por un lado, una inyección de vida a los organismos internacionales, en especial a los técnicos, pero también tanto las demandas como las respuestas fueron focalizadas en el accionar de los gobiernos a nivel individual. ¿Qué terminará perdurando? ¿Un fortalecimiento del multilateralismo o una agudización nacionalista? Bueno, muy buena pregunta, buenísima. A ver, yo creo que está claro que las agencias especializadas pueden tener más vida que estructuras multilaterales en las cuales no está muy claro para qué están o cuál es el rol que están cumpliendo realmente. Yo creo que en mi manera de ver, yo puedo dar la experiencia que tengo, yo no puedo hablar de todas las agencias, pero de lo que yo estoy viendo, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos está en el terreno alimentando una cantidad de personas infernal y está buscando y haciendo fundraising para buscar más donaciones para poder seguir accionando en el terreno para resolver situaciones extremas de emergencia alimentaria. En el caso de la FAO es una estructura más normativa, de establecer normas, el Codex Alimentarius, es decir, establecer normas para preservar la seguridad alimentaria, para preservar el tema de pelear en favor de la lucha contra el hambre, contra la malnutrición, la desnutrición. En este contexto, el principal elemento de la FAO es de asesoramiento, de transferencia de conocimientos, de tratar de ayudar a coordinar acciones de los países, de trasladar información para que no se produzcan malos entendidos y que alguien reaccione de acuerdo a lo que interpretó que el otro hizo y eso produzca una cadena que termina afectando el comercio o la provisión de alimentos al sistema, al mundo en general. No lo sé lo que va a pasar. Es obvio que hay que ver qué va a pasar también en las elecciones de Estados Unidos. Es decir, si un presidente que ha tenido en su discurso un ataque muy fuerte a los organismos internacionales y ha hecho durante un tiempo largo, y si triunfa en las elecciones, si es reelecto, por ahí uno podría imaginar que por qué va a cambiar si le fue bien, y entonces pueda seguir teniendo una posición muy dura o crítica o de afectación a los organismos. Si eso no pasara y la elección fuera en otro sentido, y el discurso y la posición sea una posición más internacionalista, más de tratar de reparar heridas, de reconstruir aliados, de construir nuevas alianzas y colocarlo a Estados Unidos en un lugar distinto, bueno, quizás pueda haber un relanzamiento también del multilateralismo, ¿no? Es medio difícil saberlo. Hoy, por momentos, parece que tuviera más compromiso China u otros países que en teoría uno los imaginaba más fuera de tener una acción en favor de los organismos multilaterales que Estados Unidos. Así que creo que en este sentido también Estados Unidos sigue siendo la superpotencia más importante del mundo y no es menor la posición que adopte Estados Unidos en el futuro respecto de esto. Así que veremos. Hoy, en las últimas semanas, se habló de que Estados Unidos estaba amenazando con desfinanciar o eliminarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud por entender de que no manejó bien la crisis o porque no está expresándose en la manera en la cual Estados Unidos le gustaría que lo hiciera. Digo, en ese tipo de esquema y en ese tipo de mecanismo uno no puede ser muy optimista en el fortalecimiento del multilateralismo. Ahora, obviamente dependerá de cuál es el futuro político de los países que más cuentan en esto. Bueno, muy interesante, Carlos. No veo más preguntas, pero bueno, han habido varias. Hemos tenido una excelente charla. Yo en un momento me distraje del sector derecho de la pantalla porque me entretuve en la conversación contigo, pero es lo que pasa cuando uno habla con alguien interesante, que así mil gracias por haber compartido. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron su tiempo
a las 4 de la tarde de un día de semana para compartir esta charla y poder ilustrarnos más. Saber que la asociación sigue vigente, acabamos de abrir un canal de YouTube, estaría bueno, Agustín, que lo cuelgues ahí en el chat al lado para que todos puedan tener acceso a las charlas anteriores. Y bueno, esto, volvemos a decir lo mismo de siempre, esto es el esfuerzo de un grupo de gente, iba a decir jóvenes, pero ya no tan jóvenes, que le damos tiempo a esta asociación. Gustavo, no pongas el no, que vos sos el más joven de todos en el impulso. Y la verdad que nos gratifica poder tener estas reuniones donde todos actuamos siguiendo las reglas de respeto por el disertante, de respeto por quienes están escuchando y por quienes hacen las preguntas. Intentamos tener todas las preguntas abiertas y sobre todo, a ver, ahí Bianca dice, yo quería preguntar si va a haber financiamiento para el desarrollo de un método diagnóstico del CONICET por tiras reactivas. Nos sacó la última. Yo justo dije que no dejábamos ninguna pregunta sin hacer, no vamos a dejar esta sin hacer, si es que tenés alguna respuesta, Carlos. No, no, a mí me parece que hay un montón de gente que conoce estos temas y yo, si hay algo que no hago es hablar de lo que no sé o de lo que no lo puedo saber. Además, es una pregunta que tiene mucho que ver con una cuestión gubernamental y es una pregunta que la tendría que responder gente que tiene posibilidades de tomar decisiones en materia de cuestiones de política científico-tecnológica. Yo lo único que me gustaría decir es que para mí es fantástico haber podido tener este conversatorio con ustedes. Les pido disculpas si en la exposición por ahí tuve algunos desórdenes, pero la verdad que el hecho de haber tenido que trabajar rápidamente usando un método alternativo, seguramente fue en detrimento de esto, y algunas respuestas que no di, no las di porque realmente no tengo los datos precisos. Lo que hablé es lo que sabía, como lo pienso, como yo tengo en mi cabeza mi visión. En esto, la única cosa que yo pregunté cuando me acerqué a la asociación, si la asociación era plural, porque no quería que una asociación de estas características tuviera un sesgo partidario, sino que fuera realmente plural. Y cuando me confirmaron eso, yo acepté de muy buen grado poder ser parte de una charla de este tipo. Es decir, me parece que me sentí muy cómodo y agradezco el respeto con el cual también hicieron las preguntas. Carlos, Bravo, ahí te voy a decir si podés hacer el cierre. No, bueno, no. El cierre se lo dejo al presidente de la asociación como corresponde y como se estila siempre. Pero Carlos mencionó ante una pregunta que era muy poco probable que China tuviera algún tipo de consecuencia como el embargo de una fragata, ¿no? Pero recordé una serie de HBO del año pasado, Years and Years, que algunos habrán visto, que comienza con el impacto de un misil que Trump envía sobre China, ¿no? Digo, quizás no le embargue una fragata, pero la guerra comercial es factible que algún tipo de respuesta haya de uno hacia otro, ¿no? Digo. No, a ver, Gustavo, es así, o sea, a ver, cuando la diferencia en la política, cuando uno trata de analizar cuando uno trata de analizar el escenario futuro, lo que hace es un trabajo de escenarios, o sea, uno plantea escenarios posibles, cuando uno opina sobre que un escenario lo ve más difícil, lo hace también sobre la base de la propia ideología, de los valores con los cuales uno analiza la política, piensa la realidad. A mí me encantaría tener una respuesta mucho más idealista y más romántica y haber dejado un mensaje más romántico respecto del futuro. Pero lamentablemente no soy un poeta, sino que mi trabajo es operar sobre la realidad. Y respecto de lo de China... No quiero ser pesimista, ¿no? Pero esa distopía, esa serie distópica parece que hoy se traduce en algunos aspectos en la realidad mundial, ¿no? Pero bueno, no creo nada porque ayer perdió las preguntas y... No, pero, a ver, Gustavo, lo que decís mañana puede pasar. O sea,
podría pasar que haya un juicio, que haya un juez que le diga que sí, que termine finalmente una estrategia en la cual, ustedes saben, hay ciertos criterios de independencia a veces en el sistema de algunos jueces, no todos, norteamericanos, que por ahí terminan decidiendo y jugando su propio partido, decidiendo y avanzando. Lo que digo es que es un escenario, porque para poder hacer un juicio de este tipo hay que reconocer la pérdida de inmunidad de parte de otro país o de los bienes de otro país. Y esto es una decisión de guerra, es una decisión claramente, es una declaración de guerra. Entonces, cuando yo digo esto lo veo difícil porque interpreto que no veo un escenario de guerra, un escenario de conflicto abierto, sino sí de tensiones, de peleas muy fuertes en lo comercial, de peleas por el relato, de querer afectar la credibilidad del otro, de tratar por todos los medios de buscar aliados para tratar de evitar que China pueda convertirse en una especie de estructura hegemónica en toda la región asiática. Todas esas cosas sí las veo. En la pelea por el 5G se van a matar por tratar de que China no pueda ser quien tenga la posibilidad de liderar el último eslabón tecnológico en materia de comunicaciones. Pero no percibo una guerra en el sentido abierto. Y creo que una cosa como la que hablábamos, bueno, es una declaración de guerra. Es decir, yo si fuera chino sentiría que es una declaración de guerra. Y bueno, hay que ver cuál es la reacción. Hay que ver cuál es la reacción. Pero no, prefiero que no pase. Espero que no pase. No te interrumpo más, Hernán, discúlpame. No es interrupción, Gustavo. Lo tuyo no, nunca sería interrupción, es aporte. Pero gracias, bueno, hagamos me acordé un aplauso, como solemos abrir los micrófonos a lo último todos, y aplaudir a nuestro invitado, agradecerle, y que no sea la última, que sea la primera, Carlos. Un gran abrazo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. La vamos a estar subiendo al canal, Carlos, si te parece, la charla. Dale. Gracias fuerte a todos. Gracias a todos.